Hola mis queridos amigos, este es uno de los 33 vídeos en 33 idiomas que hice yo mismo usando solo traductores automáticos sin ninguna ayuda de otras personas. Hace 13 años sabía solo 3 idiomas, ruso, ucraniano y inglés. Luego comencé a desarrollar mi propio método de aprendizaje de idiomas extranjeros que llamo Dobrolen. Hoy puedo escuchar audiolibros, conferencias, noticias y ver programas de entrevistas y documentales en más de 20 idiomas. Me tomó 15 años aprender a escuchar mi primer idioma extranjero, el inglés. Usando mi método en su forma actual, puedo en 3 meses aprender un idioma como alemán, francés o español desde cero hasta el nivel de escuchar noticias o audiolibros simples. En mis futuros vídeos hablaré sobre la aplicación práctica de mis ideas, pero aquí quiero darles una descripción general de cómo mi método es diferente de los demás. El objetivo más importante en el aprendizaje de idiomas es la comprensión auditiva. Una vez que haya aprendido a hacerlo, incluso si deja de aprender el idioma formalmente, aún puede escucharlo en su tiempo libre con un reproductor de MP3 o ver vídeos en línea. En este caso, no solo no olvidará el idioma, sino que mientras usted escucha o mira algo interesante, el idioma seguirá mejorando por sí solo. Si desea aprender a escuchar idiomas, necesita saber decenas de miles de palabras. No hay trucos para la comprensión auditiva que puedan ayudar a menos que sepa suficientes palabras, pero aprenderlos no es tan difícil como la gente piensa. Otros métodos de aprendizaje de idiomas seleccionan unos pocos cientos de palabras y las pulimentan a la perfección, mientras ignoran todos los demás, o afirman que las palabras caerán en su memoria por sí mismas, de la lectura pasiva o de la escucha, incluso si no tratas de estudiarlos a propósito. Mi idea era encontrar la media dorada entre estos extremos. Necesita estudiar palabras, pero debe hacerlo de manera eficiente. Debe aprenderlas lo suficientemente bien para escuchar, pero no puede permitirse el lujo de perder demasiado tiempo en cada palabra. Cuando no puede entender el lenguaje hablado, hay 2 razones posibles. O su vocabulario es demasiado pequeño, o su experiencia auditiva no es suficiente. En el primer caso, necesita leer y aprender más palabras. En el segundo, necesita escuchar más. Para distinguir un caso del otro, he inventado un parámetro que llamo PPD, palabras por desconocida, que se basa en el porcentaje de palabras desconocidas en el texto. Al comienzo de aprender un idioma, mi PPD suele tener entre 2 y 5. Cuando alcanza un nivel entre 50 y 70, comienzo a escuchar mis primeros textos. PPD también me mantiene motivado porque en cualquier momento puedo verificar si progreso en mi aprendizaje de idiomas. Al principio, no escucho nada excepto canciones y palabras de diccionarios parlantes. No hago ejercicios de escucha, no escucho textos simplificados, no escucho mientras leo y no hago ningún otro truco. Si no conozco suficientes palabras, esos trucos no serán de ayuda. Y si sé suficientes palabras, entonces los trucos no son necesarios y no tiene sentido perder el tiempo con ellos. La única excepción a esto fueron los pares de oraciones en 2 idiomas, pero incluso esto no es necesario y solo los escuché en algunos de mis idiomas. La información aburrida es mucho más difícil de recordar. La clave de mi método es leer textos realmente interesantes y aprender palabras de ellos. Los textos pueden ser lo que quiera: libros, periódicos, canciones, artículos científicos, incluso redes sociales, cualquier cosa que sea interesante para usted personalmente. Para mi aprendizaje de idiomas, yo usé todo, incluidos subtítulos de películas, obras literarias, artículos en internet, comentarios en las redes sociales, etc. Incluso hoy, si me escribo un comentario, escribiré y aprenderé todas sus palabras que yo no sé. Cuanto más interesantes sean los textos, mejor recordará las palabras que aprende de ellos. Además, si lee sobre los temas que le parecen interesantes, obtendrá palabras que son relevantes para sus intereses. Después de escribir las nuevas palabras, las estudio durante los próximos días usando mis propios métodos de memorización.
Esta es la parte clave de mi método y les contaré mucho más sobre esto en mis vídeos posteriores, después de explicarles la filosofía general de mi método. No memorizo listas de colores, números, meses, ni siquiera alfabetos. Solo estudio tablas y listas cuando realmente las necesito y cuando quiero organizar y mejorar el conocimiento que ya he obtenido de la lectura. Yo no hago ejercicios escritos. Escribo cartas reales, comentarios y mensajes en las redes sociales. Lo hago usando traductores en línea, reglas de gramática y mi propia experiencia que he obtenido al leer y escuchar. Por lo general, no estudio las reglas de gramática al principio. A lo sumo puedo jugar un pequeño folleto o leer artículos introductorios en internet. Antes de haber obtenido suficiente experiencia con el idioma, gramática será aburrida, difícil de recordar y extremadamente desalentadora. Comienzo a leer en serio la gramática solo cuando sé casi todas las palabras de los ejemplos proporcionados en los libros de gramática. Si no puedo encontrar un libro de gramática lo suficientemente bueno, entonces uso libros de texto. También suelo hacerlo en una etapa posterior de mi aprendizaje, cuando ya sé la mayoría de las palabras en ellos, para que pueda leer rápidamente los textos, diálogos y ejemplos simplificados y pueda concentrarme en las reglas gramaticales. No aprendo palabras de tarjetas, cuadernos o listas de palabras comunes. Todas las palabras que necesito pueden y deben ser memorizadas y conservadas en mi memoria mientras leo o escucho algo real y interesante. No guardo listas de palabras que una vez escribí y estudié. Si entiendo el significado de una palabra mientras leo, entonces sé la palabra. Si no entiendo su significado, entonces no sé la palabra, incluso si la estudié muchas veces. En este caso, escribo la palabra y la vuelvo a estudiar. La gente a menudo imagina que si han dedicado algún tiempo a una palabra, entonces esa palabra les debe algo por sus esfuerzos. Incluso si la han olvidado, nunca deberían tratar de aprenderla de nuevo. Esta actitud es muy incorrecta, porque algunas palabras, a menudo palabras muy importantes como pronombres y preposiciones, tienen que ser memorizadas varias veces. No aprendo diálogos. En conversaciones reales, su capacidad para comprender a otras personas e improvisar, basada en tener un vocabulario extenso, es más importante que la capacidad de hablar con frases perfectamente memorizadas. Las personas que hablarán conmigo no han leído los diálogos de mi libro de texto y no me responderán de la manera que espero. No he hablado nunca con nadie en la mayoría de mis idiomas, porque nunca tuve que hacerlo, pero los uso todos regularmente para leer y escuchar. Aumente mi vocabulario y si necesito hablarlos, simplemente aprenderé frases y palabras que necesito para mis primeras conversaciones. Lo importante es que entenderé lo que me dirá la gente y que tengo un vocabulario pasivo suficiente que se activará si empiezo a usarlo. La mayoría de los métodos no son adecuados para todas las etapas del aprendizaje de idiomas. Después de leer un libro de texto o de haber completado un curso en la escuela, las personas a menudo no saben qué hacer a continuación. Con mi método, puede aprender un idioma de cero al nivel que desee. Incluso leyendo libros en mi lengua materna, escribo y memorizo palabras usando mi método. Para utilizar mi método, no necesita gastar dinero excepto comprar un bolígrafo y papel. Puede leer textos gratis, escuchar canciones y usar diccionarios en internet. A menudo, esto es mucho más conveniente y útil que los costosos libros de texto y diccionarios en papel. No necesita maestros ni sitios web especiales para utilizar mi método. Solo son una pérdida de tiempo y dinero. Si quiere llevar su lenguaje a la perfección, puede pedirle a un hablante nativo que lo critique, de la misma manera que yo les pido a ustedes que me critiquen en mis vídeos. En cualquier caso, puede leer todos los datos sobre el idioma en libros o artículos de gramática y libros de texto. Y memorizar palabras, escuchar y acostumbrarse al lenguaje es algo que siempre debe hacer por sí mismo. Simplemente es imposible enseñarlo. En mis próximos vídeos explicaré cada una de estas ideas en detalle. Hablaré sobre la filosofía general y las técnicas particulares de mi método. Gracias por escuchar, por favor suscríbase a mi canal y escriba sus comentarios. Muchas gracias.